Hola a todos. Bueno, seguimos haciendo más ejercicios de derivadas en los que, bueno, pues nos aparecen todas las fórmulas y todos los contenidos anteriores, ¿vale? Orduan, egingo ditugun ariketak dira, bueno, nahasiak, Badaude formula guztiak nahastuta eta, bueno, menperatu behar ditugu gero azterketa ondo egiteko, ¿vale? Bueno, lehenengo ariketa da hau. F de x da seno karratu hiru x. Vale. Karratu hau norekin dago? Norekin dago? Pues dago senoarekin. Orduan, idazten badut hau, daukadana eta hau gauza bera da. Zer gertatzen da? Erosoagoa delako bi hau jartzen dugu hemen erdian. Baina idazkera izan beharko litzateke horrela. Seno de 3x ber bi. Vale? Orduan, zer daukagu hemen? Daukagu funtzio bat u ber bi. Vale? Orduan, zein izango da deribatua? Pues funtzio bat berbi badaukat, deribatua izango da, berretzailea, bi, bider. Berreduraren oinarria, eta berreduraren oinarria da seno de 3x. Bider, simplea ez denez, kate araua erabiliz, seno de 3x funtzioaren deribatua. Eta hori da, coseno de 3x, bider 3x deribatuta. Ikusten duzuenez, deribatu batek eskatzen dit beste deribatu bat, bale? Bale, kasu honeta simplifikatzeko 2 eta 3 biderkatuko ditut, 6, eta gero trigonometrikoekin ezin dut ezer egin. Seno de 3x, bider coseno de 3x. Eta horrela utziko dugu, bale? Venga, ikusiko dugu bigarren adibidea. A ver, el segundo ejemplo. Bueno, primero, este 3 está con la función coseno, ¿vale? Entonces, puedo escribir esta función exactamente de esta manera, ¿vale? Entonces, normalmente por comodidad ponemos el 3 en el medio, pero en realidad es todo el coseno el que está elevado al cubo, ¿vale? Y este 2 solamente afecta a 7x menos 1, no afecta a la función coseno, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la función principal por la que yo empiezo a derivar? Vale, lo que yo tengo aquí en realidad es una función elevada a un exponente 3. Entonces, la derivada sería el exponente, que es 3, por la función, que es coseno de 7x menos 1 elevado al cuadrado, y este coseno también estaría elevado al cuadrado, porque sería el exponente por la base de la potencia, que es todo esto, elevado al exponente menos 1, y ahora tengo que derivar coseno de 7x menos 1 elevado al cuadrado. La derivada del coseno es menos seno de lo mismo, que es 7x menos 1 elevado al cuadrado, y ahora le tengo que añadir la derivada de 7x menos 1 elevado al cuadrado, que a su vez es el exponente 2 por la base elevada al exponente menos 1, que es un 1, y por la derivada de 7x menos 1, que es 7. Entonces, como veis, una derivada me va pidiendo la siguiente regla de la cadena. Vale, para simplificar voy a poner este menos que está multiplicando aquí delante. Voy a multiplicar el 3 por el 2 y por el 7. Entonces eso me queda 42. Y luego, como todas, primero voy a poner el 7x menos 1 aquí y luego las trigonométricas al final, que son coseno al cuadrado de 7x menos 1 al cuadrado y seno de 7x menos 1 al cuadrado. Igual alguien dice, va, se repite 7x menos 1 al cuadrado, pero cuidado porque es un ángulo, ¿vale? Eso no se puede sacar factor común, depende de la función seno y de la función coseno. Vale, entonces lo dejaríamos así. Siempre intentamos dejar las trigonométricas al final, ¿vale?
Bien, pues hauek dira beste bi ariketa, zuek saiatu behar duzu egiten lehenago, eta gero konprobatu ia ondo egin duzuen, bale? Venga, eskerrik asko, agur.